Estuvimos aprendiendo y recordando sobre 1 Corintios, ¿sí? Vimos el capítulo 1 y el 2 y hoy vamos a comenzar con el 3. Así que vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 3. Mientras tanto, hacemos un breve repaso. Esta carta, ¿quién la escribe? Pablo, el fundador de la iglesia en la ciudad de Corinto. Él la fundó aproximadamente 5 años más o menos, 5 años antes de esta carta. Pablo está 1 año y medio en Corinto, él funda la iglesia y luego se va. Y manda esta carta estando en Éfeso. La ciudad tenía una característica, era rica económicamente, pero era muy inmoral, muy inmoral. Era famosa por esa inmoralidad. Sin embargo, Dios con su poder puede levantar una iglesia incluso en una ciudad como Corinto. Y eso había pasado. La iglesia tenía sus características también. Tenía muchos dones, tenía buenos maestros, pero también había muchas confusiones, había divisiones y había inmadurez. Es una iglesia marcada por hermosos regalos de Dios y al mismo tiempo marcada por una terrible inmadurez. Esas serían dos características muy fuertes de esta iglesia. En el capítulo 1 vimos que la iglesia, ¿de quién es? Es de Dios la iglesia. No es de Pablo, aunque sea el fundador, sino que la iglesia es de Dios. Y Él le dio dones a la iglesia. O sea que Dios le regaló a la iglesia dones, capacidades para el servicio a Dios. Pero que, ¿cómo se expresan? En el servicio a los demás. A cada una de las personas integrantes de una iglesia, Dios le da capacidades especiales para bendecir a la iglesia. No son de la persona, las tiene la persona, pero son de Dios para la iglesia, ¿sí? Otra cosa que vimos en el capítulo 1 es que cuando Dios salva, también busca la santidad. Busca que la persona crezca en santidad. Y recordemos esas tres aristas de la santidad. Por un lado, apartarme del pecado. Por otro lado, apartarme para un uso santo. Y por otro lado, buscar la máxima altura moral en todo lo que hago, todo lo que digo y todo lo que pienso. Que lo que yo haga sea lo mejor posible. En esto también vimos el tema del casamiento. Porque nosotros como cristianos no simplemente nos juntamos y nada más. Porque es más alto a los ojos de la sociedad. A los ojos de Dios es más alto y es mejor estar casado por civil. No es que este papel tiene un poder divino, porque no es el papel lo que tiene el poder divino, sino que como iglesia, dentro de la santidad a la que hemos sido llamados, Dios nos dice que tenemos que dar lo mejor en todo siempre. Y estar casado legalmente es mejor que no estarlo. ¿Se entiende? Es por eso, no es que tiene un superpoder, sino que Dios nos pide que busquemos la santidad. Eso fue uno de los ejemplos que dimos cuando hablamos de 1 Corintios 1. Y en el 2 vimos un contraste entre dos tipos de personas, entre cristianos y no cristianos, y vimos también la máxima solución a todo, que era el Evangelio. Se habla una y otra vez, desde el final del 1 y todo el 2, del Evangelio y su poder, ese poder transformador, ¿sí? Ese poder que en griego dice dunamis, es potencia, poder, energía. Y de la misma palabra luego se inventó la palabra dinamita. ¿Por qué? Porque está relacionado ese poder, potencia, energía con lo que produce una bomba de dinamita. No es lo mismo, pero está relacionado con esa palabra, ¿sí? Y nosotros creemos, porque la Biblia lo dice, que el Evangelio es ese poder. Y así entramos al capítulo 3 y vamos a ver que presenta a la piedad es la vida espiritual según los parámetros de Dios, es la sujeción a Dios, como clave para crecer en la fe cristiana. Y vamos a ver una diferencia acá. En el 2 veíamos el contraste entre personas cristianas y no cristianas. Y en el 3 vamos a ver el contraste entre personas cristianas maduras y cristianas inmaduras. O sea, en el 2, cristianos y no cristianos, y en el 3, maduros y no maduros, ¿sí? Y estos son los que están siendo guiados por el Espíritu Santo, los maduros, y los que no son los inmaduros. Vamos a leer del 3.1 al 5a. Y luego vamos a desarrollar otro domingo los siguientes versículos. 3.1. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados,
porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Hasta acá vamos a leer por ahora. Fíjense desde el principio, una característica de esta iglesia. ¿Cómo comienza acá el pasaje que hemos leído? Antes, amados. Son amados y son hermanos. No son personas no salvas, son amados y también son hermanos. Son inmaduros, pero son amados y son hermanos. Tenemos que saber que no eran personas que no eran creyentes, no eran personas no salvas, eran personas que tenían el Espíritu Santo, eran personas creyentes y por eso también eran amadas, eran hermanos y eran amados. Después tenemos que ver, tienen el Espíritu Santo, son amados más allá de su inmadurez, tienen el Espíritu Santo, son salvos más allá de su inmadurez, pero son inmaduros y piensan y se comportan como la gente sin Dios más allá de su salvación. ¿Sí? Son amados, tienen el Espíritu Santo, pero ¿cómo son? Inmaduros. ¿Y en qué vemos que son inmaduros? En que se comportan y piensan como la gente que no tiene a Dios. Ellos ante una situación reaccionan igual que la gente que no tiene a Dios. Se comportan de la misma manera. Han sido salvos, han creído el Evangelio. Dios llegó a sus vidas. El Espíritu Santo está en ellos. Pero sus códigos de conducta son iguales que los de la gente que no tiene a Dios. Es fácil identificarnos con esto, ¿no? En alguna reacción, sobre todo en el hogar, en la intimidad, o en el auto, o en el trabajo, en alguna reacción a una situación que no nos gusta, muchas veces podemos reaccionar como la gente que no tiene a Dios. ¿Y eso qué estaría diciendo de nosotros? ¿Que somos maduros? No, estaría diciendo que somos inmaduros. Y esto es feo, pero es bueno saber que uno es inmaduro. ¿Por qué? Porque es bueno saber que Dios no ha terminado la obra con nosotros, que tenemos más para madurar y que mañana podemos representar mejor a Dios todavía que lo que hoy le estamos representando. Y lo compara con una etapa de la vida. En el versículo 1, le dice como si fueran niños. No está haciéndolo de manera positiva como hizo Jesús. Cuando Jesús dijo que teníamos que ser como niños, se refería a ser dependientes. En realidad, a reconocer nuestra dependencia de Dios. Pero acá Pablo está usando la imagen de un niño como algo negativo. ¿Cómo es un niño? ¿El niño tiene un buen criterio, una buena manera de pensar? ¿Piensa en los demás el niño? No le importa nada. Tiene hambre y llora y no importa qué estemos haciendo los papás. Él no tiene sueño y va a hacer lo que quiera y no le importa si los papás tenemos sueño. Es así. Y dice, ustedes son como niños, son inmaduros. Está mostrando cosas negativas de la niñez. Tienen berrinches, tienen caprichos. ¿Qué pasa cuando el niño no tiene lo que quiere? Llora, patalea. Y cuando nosotros no tenemos lo que queremos, ¿qué hacemos? Nos enojamos, lloramos, pataleamos. ¿Y qué está diciendo eso de nosotros? Que somos inmaduros. Entonces, bueno, ponernos bajo la lupa de Dios, o como dice Santiago, bajo el espejo, frente al espejo de Dios, que es la Biblia, y nos está reflejando como inmaduros. Y es bueno porque ahora sé lo que tengo que hacer. Dios a través de la Biblia me va a mostrar qué tengo que hacer con esta inmadurez. ¿Los niños entienden bien? No entienden bien. Cuando mamá y papá están ajustados económicamente y el niño pasa al lado de una vidriera y ve un juguete que le gusta mucho, ¿el niño entiende que papá y mamá no pueden comprar ese juguete? No. Tienen falta de entendimiento, tienen falta de criterio. Y yo no le puedo dar el criterio al niño de decirle, mira, papá gana tanto por mes, mamá gana tanto por mes, y esto suma esto, y tenemos estos gastos y tenemos estas entradas. Y mira, si nosotros sacamos la comida, los impuestos, esto, yo no puedo hacerle eso al niño. ¿Por qué? Porque no lo va a entender. Él no es capaz de entenderlo. Y Pablo está diciendo, son como niños, no tienen criterio, no tienen entendimiento, no tienen capacidad para entender estas cosas. Y Pablo quiere hablarles de otra manera a los corintios,
pero ellos no están listos, de la misma manera que un niño no está listo para escuchar a sus papás más de una vez. Y acompáñenme a Colosenses 1:28, vamos a ver algo más. Dice así, 1:28 de Colosenses, la carta de Pablo a la iglesia en Colosas, a los colosenses. Dice, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Este perfectos es lo contrario a inmaduro. Perfecto no significa que la persona ya completó la obra, que ya no puede mejorar en nada, que ya todo lo hace bien, todo es perfecto. No, perfecto en este sentido bíblico es una persona madura, contraria al niño. Y fíjense que el trabajo, ¿cuál era? Era presentar perfecto al otro, era aportar a su madurez, a salir de la niñez espiritual para que llegue a la adultez espiritual. El trabajo, ¿recuerdan cuando estudiamos Hechos? Todo ese trabajo, todo ese esfuerzo de nuestros primeros hermanos en Cristo, de los apóstoles, ¿era para qué? Para que las iglesias, para que los otros creyentes fueran como adultos espiritualmente, fueran maduros espiritualmente, o como dice acá, perfectos, presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Ese es el trabajo cristiano ministerial, ayudar a que otro sea presentado frente a Dios maduro en su relación con Cristo. ¿Por qué predicamos? Por esto. ¿Por qué enseñamos? Por esto. ¿Por qué leemos la Biblia? Para esto. Porque nosotros también, todos somos presentados ante Dios. Pero ¿cuál es la idea? Que nos presentemos ante Dios y no como niños, sino como adultos espiritualmente. Más allá de la edad que tengamos. Hay gente que es muy, muy vieja y espiritualmente es muy, muy, muy niña. Y hay gente que es muy, muy joven y espiritualmente es muy, muy adulta. Y eso depende de dejarse madurar por Dios, de sujetarse a Dios, de ver el Evangelio una y otra vez, de obedecer a Dios, ¿sí? Acompáñenme a Hebreos, también va a hablar de esto, Pablo. Hebreos 5, del 12 al 14 vamos a leer. Hebreos 5, del 12 al 14. Entendiendo que estábamos leyendo 1 Corintios 3, habla de que son como niños, vimos que los niños son inmaduros, no tienen entendimiento, no tienen criterio, no tienen capacidad de entender. Vemos que el trabajo pastoral es presentar a otros a Dios de manera perfecta en su relación con Cristo, madura. Y fíjense Hebreos 5, dice, 5, 11 al 14. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema. Está hablando de la obra de Cristo. Pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. ¿Cómo dice? ¿Qué le gustaría explicar más de la obra de Cristo? Que es difícil. ¿Pero por qué no se lo puede explicar? ¿Por qué es difícil o por qué? Porque son torpes espiritualmente. Que no nos pase eso. Imagínense los tesoros del Evangelio y que nosotros no seamos capaces de entenderlos por ser torpes espiritualmente, por ser inmaduros espiritualmente, por ser niños espiritualmente. Sigue el 12. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos. ¿Son como qué? Niños. ¿Y qué necesita el niño? Leche. Yo le puedo dar un asadazo, un asado bien picante con chimichurri, con chinchulín a un bebé. ¿Qué le va a pasar? Se va a poner mal. No está listo, no está capacitado para digerir eso. Y Pablo está diciendo, los tesoros del Evangelio, cosas gloriosas de Cristo, de la obra de Cristo, de la vida de Cristo, se los quiero dar, pero dárselo a ustedes es como darle un asado a un bebé. No están listos. Tengo que dejar eso para otro momento y tenemos que volver a repasar lo que ya deberían saber y estar enseñando a otros.
porque son como niños. No pueden alimentarse con lo sólido, todavía tienen que seguir alimentándose de lo básico. No es que lo básico esté mal, pero qué lindo seguir comiendo espiritualmente otras cosas. Biológicamente nos gusta. ¿A ustedes les gustaría seguir tomando leche del pecho de su mamá a esta altura? ¿Les gustaría dejar de lado el lomito, el asado, los tallarines, los ravioles, los ñoquis, los pastelitos, las tortas fritas, el vacío al horno? Y miren, la bondiola asada. Tenemos esta comida, pero ¿saben qué? No están listos para comerla. Acá tenés la mamadera. ¡Ah, qué feo! Pablo quería hacer ver esto a los corintios. Y acá en Hebreos, el escritor de Hebreos está diciendo lo mismo. Tengo tanto de esto tan bueno para darles, pero acá está la mamadera. No están listos para recibir lo otro. Qué triste, porque qué lindo es alimentarse mejor. Espiritualmente es lindo alimentarse mejor. Y el 13 dice, Hebreos 5:13, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Está diciendo que el maduro no solo posee una capacidad de entendimiento, sino que tiene una capacidad de ¿qué? De ejercicio de lo que está bien. Y dice que mediante la práctica empezó a distinguir lo bueno y lo malo. O sea, no es que es solo acá o acá, en la mente o en el corazón, sino que durante su vida ha aprendido a través de la experiencia qué cosas tiene que hacer y qué cosas no tiene que hacer. Mediante la práctica, a fuerza de práctica, está capacitado para distinguir lo bueno y lo malo. Esa es una de las definiciones bíblicas de madurez. Cuando a través de la práctica has tenido lo malo frente a vos, lo has distinguido y lo has desechado, has tenido lo bueno frente a vos, lo has distinguido y lo has recibido, aceptado, buscado y atesorado. A través de la práctica llega la madurez, no solo a través de la teoría, sino a través de la práctica. Y reforzando esta idea, los corintios, los colosenses, los hebreos, los colosenses no, los corintios y los hebreos tenían esto en común. No estaban listos para conocer más de Dios. ¿Y cuál era el obstáculo? ¿Que las cosas de Dios eran difíciles? ¿O cuál era el verdadero obstáculo de que esas cosas, de que ellos no estaban listos para recibir esas cosas? ¿Cuál era el verdadero obstáculo? Eran torpes, eran inmaduros. Gente, hay mucho más de Dios para nosotros. Y si no llega, no es porque Dios se acabó. Si no llega, no es porque Dios sea difícil de entender. Si no llega, es porque somos inmaduros espiritualmente, somos como niños. Cuando las cosas no son como nos gustan, bataleamos, lloramos, no estamos listos, no estamos preparados, no sabemos hacer lo bueno. Pero hay más de Dios, hay mucho más de Dios. Hay más comida más allá de la mamadera. No está bueno vivir todo el tiempo de la mamadera. Hay que descubrir más a Dios. Hay que disfrutar más de Dios. Hay que conocerle mejor a Dios. Hay que dejar atrás la mamadera y empezar a comer carne. Una buena vianda, un buen asado. Empezar a distinguir las cosas. Ejercitar la fe. Y bueno, es bueno tener en claro esto. El obstáculo es la inmadurez, no la complejidad del tema. Y vamos a 1 Corintios 1. Primera a los Corintios 3. Volvemos al capítulo 3 de 1 a los Corintios. Si ellos no eran espirituales, ¿qué eran? En el lenguaje bíblico de siempre, ¿qué eran? Eran carnales. Se puede decir de otra manera, mundanos. Se puede decir de otra manera, se comportan como la gente del mundo. Ellos no eran espirituales, sino que eran gente que se comportaba como la gente del mundo. Los sentimientos de ellos, los pensamientos de ellos, las actitudes de ellos, las acciones de ellos, no apuntaban a la gloria de Dios. No apuntaban al bien del otro, sino donde apuntaban a complacerse a uno mismo. La marca de la inmadurez, más allá de la falta de capacidad para entender, también es la búsqueda de complacencia a uno mismo. Cuando uno lo único que busca, o mejor dicho, lo que más busca es su propia situación
que mejor es siempre uno, que todo sea para uno, que es egoísta, que está viendo cómo sacar ventaja de cada partido, de cada persona, de cada situación. Esa es una marca de inmadurez. Más allá de lo que esa persona sepa, más allá de lo que esa persona haya vivido, más allá de los años que tenga esa persona, cuando una persona está mirándose a sí mismo todo el tiempo y cree que es el centro del universo, aunque al lado del centro estén los otros y Dios, cuando esa persona es el centro de su universo, es una marca de su inmadurez. Es una marca de su inmadurez. Y esto hace que la persona esté clavada ahí en la mamadera y no pueda ir por más en Dios. Siempre busca complacerse a sí mismo primero, luego a los demás y luego a Dios. Y John Stott, un excelente maestro bíblico que ya falleció, escritor de excelentes libros, decía que la idea de Dios era esta: primero Dios, luego los demás y luego uno mismo. Pero el pecado ha dado vuelta a esta prioridad. Y fíjense, es tal cual. En el pecado primero uno, luego los demás y luego Dios. Pero la idea de Dios es al revés. Primero Él, Dios, luego los demás y luego uno mismo. ¿Y cuál era el motivo de que ellos sean carnales, que sean inmaduros? Fíjense, si se dan cuenta, ahí en primera a los Corintios 3, el versículo 3. ¿Cuál es el motivo de que ellos sean inmaduros, carnales, como niños? ¿Sí? ¿Sí? Ese es el motivo, el que dijo Martín. Ese es el motivo. Los otros son consecuencias. ¿Cuál es el motivo? La naturaleza pecaminosa todavía está al control de sus vidas y no Dios. ¿Quién manda? Ellos mismos. Porque esa naturaleza pecaminosa, esa carnalidad o mundanalidad, eso es lo que decíamos recién, es ponerse a uno primero. Y no a Dios y a los demás, sino uno primero. Y por ese motivo aparece lo otro que dijimos: celos, peleas, una manera de vivir en la que se hace y se piensa como las personas que no tienen a Dios hacen y piensan. Ese partidismo innecesario que había en la iglesia, ¿se acuerdan? Yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Algunos se hacían los más espirituales y decían: yo soy de Cristo. Todo es de Cristo. Todo era de todos. Un buen maestro es de la iglesia y le pertenece a Cristo. Y si yo estoy en Cristo, todo lo de Cristo me pertenece a mí. Soy de Pedro, soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Cristo. Y yo soy de Cristo. Y Cristo es mío. Y los maestros son míos también. En cambio, cuando había estos celos, estas contiendas, estas divisiones, este partidismo, estas ganas de pelear, de marcar distancia por cosas que no tenían por qué marcar distancia, vemos que en realidad el motivo era que el control de sus vidas no era el Espíritu Santo. Quien controlaba las vidas de ellos no era el Espíritu Santo, sino ellos mismos, su propia carnalidad, mundanalidad o naturaleza pecaminosa. ¿Cómo es esa naturaleza pecaminosa? Igual a cómo se maneja el mundo. Igual. Cuando las cosas en la iglesia se parecen al mundo, es por esto. Cuando en nuestras mentes tenemos los mismos deseos, los mismos sueños, las mismas ambiciones, con los mismos propósitos que el mundo tiene, más allá de que seamos cristianos como estos corintios, que eran cristianos, más allá de que seamos salvos y vayamos a la iglesia, más allá de que oremos y sirvamos a Dios, cuando soy igual que el mundo, soy un cristiano inmaduro, soy un niño. Y estoy destinado a seguir con la mamadera, por mi propio pecado, mi propia manera mundana de ver las cosas, pecaminosa de ver las cosas. ¿Y cuál es la manera pecaminosa? Uno mismo en el centro de todo, no los demás y no Dios. ¿Y cómo serán las características de un creyente maduro? Ya hemos hablado bastante del inmaduro. Vamos a Efesios 4. Vamos a ver un poco del creyente maduro. Vamos a leer Efesios 4, 11 al 16. Otra iglesia fundada por Pablo. Cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, la está escribiendo desde Éfeso, donde estaban los Efesios. Ahí fundó otra iglesia. Ahora le escribe, en esta carta le escribe a los Efesios, ¿no? Miren lo que le dice la iglesia de Efesios. Dice, del 11 al 16. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, regalos a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entre paréntesis, ¿tienen la responsabilidad de qué?
de preparar al pueblo de Dios. ¿Y de quién es la obra? De Dios. ¿Y quién edifica la iglesia? Dios. ¿Y qué es la iglesia? Ahí sigue el versículo 12, es decir, el cuerpo de Cristo. Versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Cuándo se acaba el trabajo de los pastores, de los maestros? ¿Cuándo podemos dejar atrás a los profetas, a los evangelistas y a los apóstoles? Cuando seamos perfectos. ¿Somos perfectos? No. Entonces, en el fundamento de los apóstoles que escribieron estos libros, en el fundamento de los profetas que escribieron otros libros, en el fundamento de los evangelistas que han trasladado el evangelio para compartirlo con nosotros hasta el día de hoy y lo siguen haciendo, aprovechando lo que los pastores y maestros ponen en esta construcción, vamos a seguir madurando hasta que nos parezcamos más a Cristo. Dice, hasta la completa medida de Cristo. Recién ahí se va a terminar, pero no se va a terminar esto. ¿Por qué? Porque vamos a estar madurando durante toda nuestra vida. El 14 dice, entonces, cuando seamos maduros, tengamos unidad en nuestra fe, conocimiento del Hijo de Dios, entonces, dice el 14, ya no seremos inmaduros como los niños. Y acá hay otra característica de los niños espiritualmente. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. ¿Cuál es la característica de un niño? Que es arrastrado por cualquier corriente nueva. Dios me dijo que, y ahí va toda la iglesia. Dios me dijo que, sale un pastor, por decirle pastor, un líder, y dice, Dios me reveló que. Lo que Dios te revele va a estar en la Biblia. Y si no está en la Biblia, ten mucho cuidado. Y si está en la Biblia, ¿para qué lo decís como si fuera tuya la revelación? Lee la Biblia. Esa es la revelación perfecta. Cuando la persona es niña espiritualmente, va para un lado, va para el otro, cae en cualquier cosa. Pero el que no es un niño espiritualmente, viene la corriente de nueva enseñanza mala y permanece firme en la Biblia. La madurez espiritual tiene que ver también con esto. Permanece firme en la Biblia. Dice el 15, en cambio, hablaremos la verdad con amor. Fíjense, vamos a hablar, pero ¿qué vamos a hablar? La verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la Biblia. ¿De qué manera? Con amor. ¿Y qué va a producir esto? Sigue el 15. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Que era lo que decía el versículo 13 al final. De esa manera, hablando la verdad con amor, vamos a crecer en todos los sentidos, vamos a madurar hasta parecernos más y más a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. El 16. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. O sea que, mediante el trabajo que ya hicieron los apóstoles y profetas, mediante el trabajo que siguen haciendo los evangelistas, los pastores y los maestros, se edifica la iglesia. Y cada persona empieza a parecerse más y más a Cristo, creciendo en todo. Y entonces escuchan esa verdad que es hablada con amor y sigue creciendo la iglesia. ¿Y en qué voy a ver que es madura? En que cada parte cumple su función específica. Cuando cada parte de la iglesia cumple su función específica, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Crece, está sana y llena de amor. Si la iglesia no crece, o no está sana, o no está llena de amor, ¿qué tengo que ver? Que cada parte no está cumpliendo la parte que le toca. Cada miembro no está cumpliendo la función que le corresponde. Cada parte no está cumpliendo su función específica. ¿Y por qué no estaríamos cumpliendo su función específica? Vamos más atrás. Porque es inmadura. ¿Y por qué es inmadura? Por dos cosas puede ser inmadura. Una, porque los maestros y pastores fallan. O dos, porque eligen seguir siendo gobernados por su propia naturaleza pecaminosa y no por Dios. ¿Sí? Esas serían dos causas, según lo que estamos leyendo, de por qué la iglesia no crece, ni está sana, ni está llena de amor. Pastores y maestros que no enseñan la verdad con amor, o miembros que siguen siendo niños, porque siguen siendo inmaduros, y en vez de dejarse gobernar por Dios, se gobiernan a sí mismos. Si nosotros queremos que esta iglesia crezca, esté sana y llena de amor, tenemos que revisar cuál es nuestro lugar en la iglesia para hacerlo. Y tenemos que revisar lo que enseñamos
y lo que practicamos. Tenemos que revisar nuestro corazón y ver, ¿me está guiando Dios o yo me estoy guiando a mí mismo y vivo como yo quiero? Yo quiero esta iglesia creciente, sana y llena de amor. Y creo que ustedes también. Y es bueno que Dios sea tan claro para decir cómo una iglesia se forja creciente, sana y llena de amor. Vamos a ver otro contraste. Vamos a Gálatas 5, 16 al 25. También le dice a los Gálatas, otra iglesia que fundó Pablo, les dice, Gálatas 5, 16 al 25. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Qué tienen que hacer ellos? Dejar que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Cómo los va a guiar? ¿Cómo podríamos dejar que el Espíritu Santo nos guíe? Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. ¿Cómo tengo que trabajar? En la Biblia lo dice, en Colosenses 3, 17 y 25, me dice, tengo que trabajar representando a Dios, como si fuera a trabajar para Dios, y como representante de Dios. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca del matrimonio? Efesios 5 dice, entonces veo que ahí dice que el varón tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y la esposa tiene que mostrar cómo debe amar la iglesia a Cristo. Y que el varón es el líder espiritual de la familia y la mujer tiene que ser compañera y también recibir, aceptar ese liderazgo del varón. Eso lo dice la Biblia. Yo quiero que el Espíritu Santo me guíe. Bueno, tengo que leer la Biblia y ver en cada área de mi vida qué dice la Biblia al respecto para ponerlo en práctica. Por eso Pablo, volviendo a Gálatas 5, 16, dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, recién ahí, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Quiénes son los que se dejan llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa? Son como niños, los que toman leche, los que siguen con la mamadera y no pueden pasar al asado. ¿Qué característica? Siguen dejándose llevar por su naturaleza pecaminosa. ¿Y cuál es la solución a esto? Que el Espíritu Santo los guíe en la vida. 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Cuáles son las dos fuerzas? El Espíritu Santo y la vida de pecado. Y dice, son contrarias, no son parecidas. Es increíble porque hay gente que quiere llevar la vida según sus propios deseos para sí misma. De eso habla la naturaleza pecaminosa, ¿no? ¿Se acuerdan? Quiere llevar esa vida, pero quieren que el Espíritu Santo se sume a esa vida. Esto es como, imagínense que ustedes van en un auto. Es muy simplista la ilustración que voy a usar, pero en parte sirve. Imagínense que van en un auto y están manejando en la ruta y de golpe del costado lo ven a Jesús haciendo dedo, ¿no? Entonces frenan. Jesús le dice, frena, llévame. Entonces, ¿qué vas a hacer vos? Frena, mira, apareció Jesús, ¿cómo no le voy a subir al auto? Subí. Y Jesús te dice, bueno, yo quiero ir para el otro lado. Va a decir, no, nosotros vamos para acá. Jesús sube a tu auto, pero ¿quién tiene el volante? Vos. Hay gente que quiere seguir su vida pecaminosa, pero no quiere que el Espíritu Santo lo dirija. O sea, lo ve como un acompañante, no ve como esto que dice la Biblia. Son opuestos, chocan, luchan entre sí. Es una lucha entre lo que el Espíritu Santo quiere y produce en nosotros y lo que mi carne, mi naturaleza quiere, mi pensamiento caído quiere. Es una lucha. Hay gente que no quiere reconocer esta lucha y dice, bueno, yo quiero esto y espero que Dios también lo quiera. No. O lo sumo a Dios a mi trayectoria, a mi rumbo, a mis decisiones. No. Vos sumate a lo de Dios. Chocan estas dos fuerzas, no son compañeras, son opuestas, son enemigas. Lo que tenemos que hacer cuando Dios nos sale al encuentro, Jesús nos sale al encuentro y frena el auto y dice, llévame, en realidad no tengo que darle el lugar del acompañante. ¿Qué lugar le tengo que dar? El del conductor. Sí, sentate, maneja. Listo.
¿Cómo va a manejar Dios mi vida? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo va a manejar el Espíritu Santo mi vida? En parte a través de la lectura de la Biblia. ¿Qué dice Dios acerca del trabajo? ¿Qué dice Dios acerca de la maternidad, de la paternidad? ¿Qué dice Dios acerca de la vida y el aborto? ¿Qué dice Dios acerca de cada área de mi vida? De las amistades, de la economía. ¿Qué dice Dios? Porque yo no estoy queriendo subirlo a Jesús de acompañante. Yo quiero ser su acompañante. Y que Él dirija mi vida, no al revés. Volvemos ahí a Gálatas 5. El 18 dice, porque estaba hablando de otra cosa con los Gálatas, pero dice, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. El 19 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, hasta ahora podríamos decir que somos inmaduros, podríamos decir que nos lleva cualquier doctrina, ¿se acuerdan? Somos carnales, pero fíjense que acá amplía la lista. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual. ¿Qué es inmoralidad sexual? O lo voy a decir al revés. ¿Cuál es la única relación sexual que Dios aprueba? Dentro del matrimonio, un varón y una mujer. Fuera del matrimonio, fuera del matrimonio entre un varón y una mujer, todo es inmoralidad sexual. ¿Sí? Masturbación, fornicación, homosexualidad, bestialismo, cualquier cosa que no sea matrimonio entre hombre y mujer, es inmoralidad sexual. Si soy inmoral sexualmente, ¿qué está diciendo en mi vida? Según el 19. Que me dirige, me dejo guiar por la naturaleza pecaminosa. Ah, pero pensé que yo era el chofer de mi auto, que yo era el conductor. ¿Y quién termina siendo el conductor? Mi pecado. En realidad yo digo, bueno, Jesús va de acompañante, y bueno, le doy el pecado al volante y yo me tiro atrás. Y al final, siendo cristiano, represento tan mal a Jesús. Y se lo ve en ese auto conducido a cualquier lado de Jesús. Dice, pero si este era cristiano. ¿Qué? ¿Estás llevando el nombre de Cristo a cualquier lado de una manera incorrecta? No. El pecado, mételo en el baúl, atalo y déjalo en el baúl. Vos ponete en el lugar de acompañante y que Jesús tome el volante. Inmoralidad sexual. Impureza. Pasiones sensuales. ¿Qué son las pasiones sensuales? Las ganas de despertar en el otro lujuria. ¿Sí? Ustedes saben. ¿Sí? ¿Sí? Esas ganas de despertar en una persona que no es tu esposo y no es tu esposa, y en público tenés ganas de despertar en el otro lujuria, lascivia, deseos sensuales. ¿Querés despertar eso? ¿Querés seducir? La seducción es para el matrimonio, para la esposa y para el esposo. Fuera de eso, la seducción en este sentido está mal. ¿Y por qué te pones esa ropa? Y porque eso te deja guiar por tu naturaleza pecaminosa que te dice, la importante o el importante sos vos. Entonces como sos vos el importante, no es el otro ni agradar a Dios, sino que vos querés que el otro te mire, vos querés tener esa pica, que es verdad, la naturaleza pecaminosa nos lleva a hacer esto de decir, mira, me está mirando, me miró 2 veces, claro, me miró y lo estaba mirando. ¿Pero eso lo trajo el Espíritu Santo, eso? No, ¿quién lo trajo eso? La naturaleza pecaminosa que se pone a sí mismo en el centro y dice, quiero ser visto. Quiero ser visto. Entonces vemos que estas cosas en realidad, ¿de dónde nacen? Del pecado humano. Y son contrarios a lo de Dios. Son fuerzas opuestas, enemigas que chocan. No son compañeros, son opuestas y enemigas que chocan. El 20 dice idolatría. ¿Qué es la idolatría? Todo eso que ocupa el lugar de Dios. Ojalá los cristianos sintieran tanto a cosas buenas como en estos días del mundial están sintiendo el fútbol. Idolatría. Hay muchas maneras de ser idólatra. Hechicería, hostilidad, peleas, celos. Los celos son un pecado. Arrebatos de furia. Te voy a matar. Arrebatos de furia. Ambición egoísta. Quiero todo para mí. Quiero mucho, pero que sea para mí. Discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. ¿Qué está hablando de esto?
¿Cómo es la persona que hace todas estas cosas? Está guiada por la naturaleza pecaminosa, por su propia naturaleza pecaminosa. Y fíjense lo que dice al final del 21. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Qué significa? Que no es un hijo de Dios. Una cosa es que uno lo haga una vez porque tropezó, porque cayó, porque pecó. Pero acá está hablando, Pablo está diciendo, miren, si sumamos todo lo que estamos oyendo, la gente que es cristiana y que es inmadura puede hacer esto, pero no puede llevar esta clase de vida. A lo mejor lo hace una vez cada tanto porque es pecador. Pero el que lleva una clase de vida marcada por estas cosas está prendiendo una luz gigante que dice que esa persona no es salva. Una persona que vive de esta manera significa que es una persona que no es salva. No va camino al cielo, no es un hijo de Dios. Los hijos de Dios heredan el cielo, el reino de Dios. Los que no son hijos no. En cambio, dice el 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Qué diferente, ¿no? De un lado, fíjense después en la casa, si quieren hagan una lista y pongan las cosas de un lado, las cosas del otro, y háganle un tilde, cada uno, a ver qué tiene. Y después saca un balance. Y dice cosas parecidas también, ¿no? Es una lista que no se acaba. Pero en la lista que tenemos, pónganse en casa. A ver, tengo celos, a ver, tengo pasiones sensuales, tengo arrebatos de furia, ambición egoísta. Bueno, tengo 4 de este lado. Y del otro lado tengo... me llevé todas a marzo, no tengo nada. ¿Qué está diciendo? O que soy inmaduro, o que no soy cristiano, aunque venga a la iglesia. Entonces tengo que revisar mi vida. El 24 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿Se dan cuenta de lo que decíamos recién? Si vivo en el Espíritu, ¿qué tengo que seguir? La guía del Espíritu. ¿En cuáles áreas de mi vida? Todos los aspectos de mi vida bajo la dirección del Espíritu Santo. No hay nada de tu vida que Dios haya dejado librado al azar. Todas las áreas de tu vida tienen instrucciones claras de parte de Dios para saber desenvolverlas. Acompáñenme a Mateo 16, 23 al 24. Pasamos rápido por ahí. No nos vamos a explayar mucho ahí, pero quiero pasar por ahí. Mateo 16, 23 y 24. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Fíjense qué sencillo es esto. Por un lado, le dice Satanás, adversario, a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro veía cómo ven los hombres. ¿Cómo ven los hombres? Así mismo como el centro. Es marca de una persona que es contraria a Dios. De nuevo la idea esta, choca con Dios. No es compañera de Dios, es totalmente contraria a Dios. Por un lado la fuerza del Espíritu, por otro lado la fuerza de la naturaleza pecaminosa. Chocan, luchan estas dos fuerzas. No son compañeras, no van las dos para el mismo lado, son contrarias. Dice, vos estás viendo las cosas como los hombres. ¿Qué era lo que estaba viendo Pedro? Le decía a Jesús, no te conviene morir, no, quédate. ¿Para qué vas a ir a la cruz? Si está bueno acá multiplicar la comida, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos. Quédate. ¿Estabas viendo cosas malas, Pedro? No, pero estaba viendo solamente las cosas que esta carne quiere. No estaba viendo más allá lo que Dios quería. Dice, por eso le dijo Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Y qué lo hace Satanás? ¿Qué lo hace adversario de Dios? Que pone su mirada o pone su mente o entiende las cosas de tal manera como las entiende el mundo y no como las entiende Dios. Y luego dice Jesús, si alguno quiere seguirme, tiene que abandonar su propia manera de vivir. O sea que mi manera de vivir ya la tengo que abandonar. Tengo que soltar el volante.
¿Quién tiene que decirme cómo es la manera de vivir? Dios. ¿Cómo me va a decir Dios cómo es la manera de vivir? A través de la Biblia, en oración y lectura y meditación. Dice tomar su cruz, todas esas cosas que sufrimos por ser cristianos, y seguirle. O sea que todo lo que hemos estado leyendo en realidad es un llamado a una cosa: a madurar en Cristo, a dejar atrás la infancia espiritual y ser un adulto espiritual. A través de las obras podemos madurar, obras de servicio. ¿Se acuerdan cómo decía Santiago? La fe se perfecciona en las obras, en el servicio. Podemos madurar a través de las obras del servicio, a través de la obediencia, incluyendo las disciplinas espirituales. Leer la Biblia, meditar en ella, orar, congregarme. Puedo madurar. Y es verdad que algunos van a madurar antes que otros. Es verdad que algunos maduran al principio, cuando recién se convierten, maduran muy rápido, pero luego se estancan. Otros que al revés, maduran muy lento, pero todo el tiempo están creciendo. El tema es que estemos madurando siempre, todo lo que podamos. El verdadero hijo de Dios madura siempre. Hoy debe ser más maduro que ayer, y mañana debe ser más maduro que hoy. Y siempre un poquito más, y siempre un poquito más. Y puedo pensar que esto es como un monstruo. No sé si a ustedes les ha pasado de tener que rendir una materia y ves todos los apuntes y decís, oh, no llego más. ¿Te ha pasado o a mí nomás? ¿Te ha pasado en la escuela? Decís, oh, todo esto, ¿por dónde empiezo? Es muchísimo. ¿Y por dónde se empieza? Por el principio. Un paso a la vez. Entonces quiero madurar. Bueno, a ver qué dice Dios acerca del trabajo. Voy a empezar por ahí. Ya resolví eso. Bueno, a ver qué dice Dios acerca de la paternidad. Y le doy por ahí. Bueno, a ver qué, una vez que voy asentando esas cosas, a ver qué dice Dios acerca de el hecho de ser padre, el hecho de ser hijo, el hecho de ser esposo, qué dice del matrimonio, qué dice del noviazgo, qué dice de esto, del otro. Y voy madurando. Tengo que comenzar. No tengo que asustarme, porque la verdad que nunca voy a ser igual a Jesús de este lado de la muerte. Recién cuando esté en el cielo voy a ser como Jesús. Pero acá siempre me va a faltar. Pero Jesús merece que cada día me falte menos madurez, y que cada día sea más parecido a Él. Si soy cada día más parecido a Él, es porque cada día soy menos diferente a Él. ¿Sí? Y entender esto, más allá de las características de cada uno, ¿qué tipo de vida agrada a Dios? La de Cristo. ¿Qué manera de crecer le agrada más? La de Cristo. El Espíritu de Dios siempre está trabajando en los hijos de Dios. Si no vemos un cambio en los hijos de Dios, en los que se dicen hijos de Dios, ¿qué puedo pensar? ¿Que el Espíritu Santo se fue de vacaciones? ¿Lo dejó a ese? Dijo, mira, llegué a tu vida, pero vuelvo en 5 minutos, dice el cartelito. Vuelvo en 10 años. No, si no está pasando nada en esa vida, si no hay un paso, aunque sea cada día, hacia la madurez, muy probablemente es que esa persona no tiene que preocuparse por su madurez. Tiene que revisar su vida espiritual y ver si es salvo o no es salvo. Porque cuando el Espíritu Santo llega a una vida, empieza a transformarla a medida de Cristo, empieza a hacerla madurar. Si no hay ningún fruto, hay que averiguar si somos hijos de Dios o no. Es bueno tener en cuenta el motivo máximo de esta madurez, de esta sujeción a Dios, de este crecimiento espiritual. ¿Cuál es el motivo máximo? ¿Por qué queremos madurar espiritualmente? ¿Cuál es el motivo por el cual queremos madurar espiritualmente? ¿Qué piensan? Para ser perfecto como Cristo. ¿Por qué quiero ser perfecto, maduro, parecido a Cristo? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué quiero ser más obediente cada día? Porque Cristo ya me salvó. Porque Cristo ya me salvó. Eso es fundamental. Por lo que Cristo ya hizo en mi vida, Él merece que yo siga madurando para representarle bien, para honrarle, para que la gente me vea y diga, este no es como la mayoría, este es como Jesús. Porque Cristo ya me salvó. Y eso debería generar en mí una gratitud tan grande que debería ser el motivo suficiente para que yo busque obedecerle. No para ver qué centro me tira Dios. A ver, bueno, yo me voy a portar bien, voy a obedecer para que Dios me tire una soga. No, eso sería interés. Y el amor no es interesado y Dios quiere que le amemos. Sino porque Cristo ya me salvó. Por esa razón tengo que madurar en Cristo. Si yo me estuviera por ahogar en un lago helado, lo vamos a hacer bien feo, en un lago helado,
y estoy nadando y empiezan a contraerse todos los músculos y empiezo a sentir frío, y empiezo a pensar, de esta no salgo, acá me muero. Y veo en la orilla a alguien, y ese alguien me ve, y yo levanto los brazos y grito, pero no, yo lo veo lejos, no sé, yo no puedo llegar a donde está él. Y él llega, viene hasta donde estoy yo nadando, me saca, yo estaba a punto de hundirme, me saca, me lleva a la orilla, me abriga, me da ropa seca, me seca, me pone en la orilla del fuego, me da calor, me sacó el agua helada, me salvó la vida. ¿Yo podría levantarme e irme? No. ¿Yo podría hacer algo para ver qué más me puede dar? No. Lo que ya hizo es suficiente para que yo sea agradecido. Lo que Cristo ya hizo por nosotros es suficiente para que nosotros seamos agradecidos. Y ese agradecimiento, esa gratitud se tiene que ver en nuestra madurez, en nuestra manera de vivir. Si necesitamos más incentivos para esto, es porque quizá no entendimos nada del Evangelio. Si necesitamos un extra a esto, es porque quizá no seamos salvos. La muerte de Cristo por nosotros en la cruz es un motivo suficiente para que deseemos, tengamos ganas, tengamos nuestras motivaciones correctas, tengamos ganas de madurar, ¿sí? Vamos a Romanos 12, 1 al 3. Romanos 12, 1 al 3. Insisto, si esto no es suficiente para que vos quieras vivir como a Dios le agrada, Romanos 12 del 1 al 3. Pero si esto que Cristo hizo por vos no es suficiente para que vos quieras vivir como a Él le agrada, es porque muy probablemente no es que seas un cristiano inmaduro, es porque no sos cristiano y todavía estás convencido por vos mismo de que sos cristiano. Pero un cristiano responde a esto. Dice Romanos 12, 1 al 3. Por lo tanto, amados hermanos, dos cosas muy importantes, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, a cambiarles la manera de pensar. Entonces, recién ahí aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Fíjense lo que dice. Les ruego, hermanos, que su vida sea diferente, que sea un sacrificio vivo, agradable y santo a Dios. ¿Por qué razón? Por lo que Cristo ya hizo por ustedes. Que no imiten las costumbres y conductas del mundo, sino que se dejen transformar ¿por quién? Por Dios. Y al final, ¿qué dice? Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. ¿Qué está diciendo? Que si soy cristiano, tengo que ver si realmente estoy madurando. Porque a veces creo que soy re maduro. Dice, no, fíjate, revisa tu vida, evalúate a vos mismo de manera realista. ¿Realmente estás siendo agradecido por lo que Jesús hizo por vos? ¿Realmente la salvación de Cristo es tan valorada por vos que tu agradecimiento te lleva a vivir de una manera madura espiritualmente? ¿Realmente lo ves tan valioso a Cristo que el solo hecho de verlo valioso a Él y a su obra hacen de que vos quieras vivir en agradecimiento a Él? Realmente, evalúate siendo realista. No tengas un concepto más alto de vos mismo. Fíjate si realmente estás creciendo en madurez. Fíjate si realmente estás agradecido a Dios por lo que Él ya hizo. Busca madurar, porque Dios lo merece. Busca madurar, porque Dios lo merece. A vos te conviene, a mí me conviene, pero Dios merece que dejemos atrás la mamadera y pasamos por la vianda, por el alimento sólido. Y ahora vamos a terminar, pero los invito a orar cada uno en su lugar un ratito, revisando la propia vida con honestidad
y sensibilidad a la voz de Dios, siendo sensible a lo que hemos oído a través de su palabra, siendo sensible a eso y revisar, ¿realmente soy maduro espiritualmente? ¿Realmente el sacrificio de Cristo y su obra es suficiente para motivarme a mí, para que lleve una vida como a Él le agrada? Nos evaluemos de manera realista, sin tener un concepto más alto de uno mismo. ¿Estamos en la posición correcta frente a Dios? ¿Estamos madurando? ¿Soy cristiano? ¿Soy un cristiano inmaduro? ¿Soy un cristiano maduro? ¿Soy un inconverso? ¿Qué soy? Los invito a tener un tiempo de oración personal revisando esto.